Nelson Mandela. Mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Nelson Mandela, antes de los discursos, de la prisión, de los premios y de las fotografías que dieron la vuelta al planeta, hubo un niño que corría descalzo entre las colinas del sur de África. Aquel niño no se llamaba Nelson. Su nombre nativo, original, era Rolilala, una palabra que literalmente significa tirar de la rama de un árbol, aunque de forma coloquial suele interpretarse como el alborotador o el travieso. Nadie podía imaginar entonces que aquel pequeño acabaría convirtiéndose en una de las personas más admiradas del siglo XX. En aquellos primeros años, su mundo era muy sencillo. Estaba formado por praderas infinitas, ríos tranquilos, ganado pastando bajo el sol y una comunidad donde las historias se transmitían alrededor del fuego cuando llegaba la noche. Capítulo 1. El niño llamado Rolilala. Rolilala Mandela nació el 18 de julio de 1918 en un pequeño pueblo llamado Miezo, situado en la región del Transkei, al sureste de la actual Sudáfrica. Era un territorio de suaves montañas cubiertas de hierba, atravesado por ríos de aguas limpias que terminaban desembocando en el Océano Índico. Durante la primavera, el paisaje se llenaba de flores silvestres. En verano, las lluvias hacían crecer una vegetación abundante. Y cuando el viento recorría las colinas, parecía que todo el valle respiraba lentamente bajo un inmenso cielo azul. Aquella era la tierra del pueblo Xhosa, una de las grandes comunidades que desde hacía siglos habitaban el extremo sur del continente africano. Su cultura estaba profundamente unida a la naturaleza, al respeto por los antepasados y a una compleja organización basada en clanes y linajes familiares. La vida transcurría siguiendo el ritmo de las estaciones, de las cosechas y del cuidado del ganado, que ocupaba un lugar central tanto en la economía como en las tradiciones de la comunidad. Rolilala pertenecía al clan Madiba, uno de los más respetados dentro del pueblo Xhosa. De hecho, con el paso de los años, muchas personas terminarían llamándolo simplemente Madiba, utilizando el nombre de su clan como una forma de profundo respeto y afecto. En Sudáfrica, todavía hoy es habitual escuchar ese nombre cuando alguien habla de él con admiración. Su padre, Gadla, era consejero de un jefe tradicional y pertenecía a una familia relacionada con la antigua Casa Real Tembu. Aunque no era rey, desempeñaba un papel importante como asesor en los asuntos de la comunidad. Su madre, Nosekeni Fanny, era una mujer profundamente religiosa que pertenecía a la Iglesia Metodista. Mandela recordaría siempre su enorme serenidad, su paciencia y la tranquilidad con la que afrontaba las dificultades cotidianas. Como era habitual en aquella época, la familia vivía de forma sencilla. Las casas estaban construidas con barro y techos de paja, formando pequeños grupos de viviendas circulares distribuidas sobre las laderas. No había electricidad ni agua corriente, por supuesto. El día comenzaba con la salida del sol y terminaba poco después del anochecer. La mayor parte del tiempo transcurría al aire libre. De niño, Rolilala apenas conocía la existencia del resto del mundo. Su universo terminaba donde acababan las colinas que rodeaban su aldea. Jugaba con otros niños fabricando juguetes con ramas, barro, alambre. Competían lanzando palos. Corrían por los senderos abiertos entre la hierba alta y pasaban horas cuidando los rebaños. Aquella responsabilidad llegaba muy pronto para los niños de la comunidad. Aprender a vigilar el ganado no solo significaba colaborar con la familia, también enseñaba paciencia, observación y sentido de la responsabilidad.
Muchos años después, Mandela recordaría aquellos días como algunos de los más felices de toda su vida. La infancia transcurría sin prisas. No existían relojes marcando cada minuto, ni obligaciones escolares durante buena parte del día. La naturaleza era el gran patio de juegos y al mismo tiempo la mejor maestra. Observando a los animales, aprendían cuándo iba a llover. Mirando el cielo, sabían cuánto tiempo quedaba de luz. Y escuchando a las personas mayores, descubrían poco a poco el lugar que ocupaban dentro de una historia mucho más antigua que ellos mismos. Las noches tenían un encanto especial. Cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, las familias se reunían alrededor del fuego. Allí se preparaba la comida y, sobre todo, se hablaba. Las personas mayores contaban antiguas historias sobre héroes, espíritus y antepasados que habían guiado al pueblo Xhosa durante generaciones. No eran simples cuentos para entretener a los niños, eran la forma de conservar viva la memoria de todo un pueblo. En aquellas conversaciones, Rolilala comenzó a escuchar por primera vez relatos sobre líderes que habían defendido la dignidad de su gente frente a las invasiones y las injusticias. Sin saberlo, aquellas historias sembraban ya las primeras semillas de su futuro. Cuando tenía alrededor de 9 años, su vida cambió de manera inesperada. Su padre enfermó gravemente y murió poco tiempo después. La pérdida fue un golpe muy duro para toda la familia. Sin embargo, de acuerdo con la tradición y debido a la posición que había ocupado su padre, el joven Rolilala fue acogido por el regente del pueblo Tembu, y a partir de ese momento abandonó la pequeña aldea donde había nacido para trasladarse a la gran residencia del regente. El cambio fue enorme. Aunque seguía viviendo dentro de la cultura Xhosa, el ambiente era completamente distinto. La residencia del regente recibía continuamente a jefes tradicionales, consejeros, representantes de distintas comunidades. Desde muy joven, Rolilala comenzó a presenciar largas reuniones donde los conflictos se resolvían mediante el diálogo. Aquellas asambleas le impresionaban profundamente. Todos tenían derecho a expresar su opinión antes de que el regente tomara una decisión. Incluso quienes discrepaban podían hablar con libertad y eran escuchados con respeto. Muchos años después, Mandela recordaría que allí aprendió una de las lecciones más importantes de toda su vida. Decía que el verdadero líder no era quien hablaba primero ni quien imponía su voluntad, sino quien escuchaba durante largo tiempo antes de tomar una decisión. Aquella idea permanecería con él incluso en los momentos más difíciles de su existencia. Fue también durante esa etapa cuando comenzó a asistir a una escuela metodista. El primer día de clase ocurrió algo que hoy puede parecer raro, pero que entonces era una práctica muy habitual dentro del sistema educativo colonial británico. La maestra decidió asignar nombres ingleses a todo el alumnado africano. Nadie preguntó a los niños si deseaban cambiar de nombre. Simplemente fueron recibiéndolos uno tras otro. A Rolilala le correspondió el nombre de Nelson. Nunca llegó a saber exactamente por qué eligieron ese nombre. Era una costumbre extendida en muchas escuelas de la época, donde los nombres africanos eran cambiados por otros ingleses que el profesorado consideraba más fáciles de pronunciar. A medida que iba creciendo, también empezó a descubrir una realidad que de niño apenas había percibido. Sudáfrica era una tierra profundamente desigual. Aunque el apartheid todavía no había sido instaurado oficialmente, la presencia del dominio colonial británico y las diferencias entre la población blanca y negra marcaban ya numerosos aspectos de la vida cotidiana. Muchas oportunidades estaban reservadas únicamente para una parte de la población.
Los africanos negros encontraban enormes dificultades para acceder a determinados estudios, profesiones o responsabilidades políticas. Rolilala todavía no comprendía del todo el alcance de aquella injusticia, pero comenzaba a intuir que el mundo era mucho más complejo que las tranquilas colinas donde había pasado su infancia. Gracias al apoyo del regente, pudo continuar sus estudios en instituciones que muy pocas personas negras tenían la oportunidad de conocer en aquella época. Era un estudiante aplicado, reservado y observador. No destacaba por ser el más brillante de la clase, pero sí por su disciplina y su enorme capacidad de escuchar. Poco a poco empezó a interesarse por la historia, el derecho y la política, aunque todavía estaba muy lejos de imaginar el camino que acabaría recorriendo. Cuando llegó el momento de convertirse en adulto, la tradición familiar esperaba que aceptara un matrimonio concertado, como era habitual entre muchas familias de su comunidad. Sin embargo, Rolilala sintió que aquella no era la vida que deseaba. Quería seguir estudiando, descubrir el mundo y decidir por sí mismo cuál sería su futuro. Aquella decisión, que entonces parecía únicamente un asunto personal, cambiaría el rumbo de toda su existencia. Junto con un amigo, emprendió un viaje hacia Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Dejaba atrás las verdes colinas del Transkei, los rebaños, las reuniones del regente y el paisaje sereno de su infancia. Frente a él se abría un mundo completamente distinto, lleno de minas, fábricas, calles abarrotadas y profundas desigualdades. Allí comenzaría realmente la historia del hombre que el mundo conocería muchos años después como Nelson Mandela. Capítulo 2. Johannesburgo y el despertar de un líder. Cuando el tren se acercó a Johannesburgo, Rolilala Mandela sintió que estaba entrando en un mundo completamente distinto al que había conocido durante toda su infancia. Atrás quedaban las colinas del Transkei, los caminos de tierra, los rebaños y las aldeas donde todos se conocían. Ante él aparecía una ciudad inmensa, llena de humo, edificios, minas de oro y miles de personas que caminaban deprisa por calles que parecían no terminar nunca. Era la década de 1940 y Johannesburgo se había convertido en el corazón económico de Sudáfrica. Bajo aquella tierra se encontraba una de las mayores riquezas minerales del planeta, pero sobre ella también crecían algunas de las desigualdades más profundas del país. Para un joven que había pasado casi toda su vida rodeado de naturaleza, el contraste debía resultar abrumador. Durante el día, las sirenas de las minas marcaban el ritmo del trabajo. Trenes cargados de mineral cruzaban continuamente las afueras de la ciudad. El aire estaba cubierto por una fina capa de polvo procedente de las explotaciones mineras, y miles de trabajadores llegaban desde distintos lugares del país con la esperanza de encontrar un empleo que les permitiera mantener a sus familias. Sin embargo, aquella prosperidad no estaba repartida de forma equitativa. Johannesburgo era una ciudad profundamente dividida. La población blanca disfrutaba de barrios bien construidos, mejores servicios y mayores oportunidades laborales, mientras que la inmensa mayoría de la población negra vivía sometida a numerosas restricciones. Aunque el sistema del apartheid todavía no había sido aprobado oficialmente, muchas formas de segregación ya estaban presentes en la vida cotidiana. Había barrios donde las personas negras no podían vivir, determinados trabajos a los que difícilmente podían acceder, y una constante sensación de que existían ciudadanos con derechos muy distintos dependiendo del color de su piel. Mandela llegó con muy poco dinero y sin un plan completamente definido. Durante sus primeros meses aceptó distintos trabajos mientras intentaba continuar sus estudios. Uno de los primeros empleos que consiguió fue como vigilante en una mina, aunque apenas duró unos días antes de perderlo.
Después trabajó en pequeños despachos y buscó cualquier oportunidad que le permitiera seguir adelante. Aquellos primeros años no fueron fáciles. Muchas veces tuvo que cambiar de alojamiento y aprender a desenvolverse en una ciudad que podía resultar tan fascinante como dura. Pero Johannesburgo también le ofreció algo que jamás había encontrado en su pequeño mundo rural: la posibilidad de conocer personas con experiencias muy distintas a la suya. Fue allí donde comenzó a descubrir la enorme diversidad que existía dentro de la propia población sudafricana. Conoció africanos pertenecientes a otros pueblos, personas mestizas, ciudadanos de origen indio y también algunos blancos que defendían abiertamente la igualdad de derechos. Poco a poco comprendió que la injusticia que observaba no afectaba únicamente a su comunidad, sino a millones de personas en todo el país. Uno de los encuentros que cambiaría su vida fue el que tuvo con Walter Sisulu. Sisulu trabajaba en una agencia inmobiliaria destinada a la población negra, pero además era una persona profundamente comprometida con la lucha por la igualdad. Tenía una extraordinaria capacidad para reunir a personas muy diferentes y hacer que conversaran durante horas sobre política, historia y el futuro de Sudáfrica. Mandela encontró en él no solo a un amigo, sino también un guía que le abrió las puertas de un mundo intelectual completamente nuevo. Gracias a Sisulu, conoció a numerosas personas que reflexionaban sobre cómo transformar pacíficamente la sociedad sudafricana. Entre ellas se encontraba Oliver Tambo, un joven brillante con quien establecería una amistad que duraría toda la vida. Ambos compartían el interés por el derecho y terminarían abriendo juntos el primer bufete de abogados dirigido por personas negras en Johannesburgo. Para muchas familias africanas, aquel despacho representaba una oportunidad casi única de recibir asistencia jurídica de profesionales que comprendían las dificultades a las que se enfrentaban en el día a día. Mientras tanto, Mandela continuó estudiando con enorme esfuerzo. Compaginaba el trabajo con las clases y con largas horas de lectura. Sabía que obtener una formación jurídica no solo mejoraría su propia vida, sino que también le permitiría comprender mejor las leyes que mantenían aquellas profundas desigualdades. Poco a poco fue descubriendo que muchas de las injusticias que observaba no eran fruto del azar ni de decisiones aisladas, sino de un complejo sistema legal cuidadosamente construido para favorecer a una parte de la población sobre otra. En 1944 decidió afiliarse al Congreso Nacional Africano, conocido por sus siglas ANC. Esta organización había sido fundada varias décadas antes con el objetivo de defender los derechos de la población negra mediante la negociación y la presión política. Sin embargo, muchos jóvenes pensaban que el movimiento necesitaba renovarse y adoptar una actitud mucho más activa. Entre ellos estaban Walter Sisulu, Oliver Tambo, Anton Lembede y el propio Mandela. Ese mismo año nació la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano. Sus integrantes eran jóvenes llenos de entusiasmo que soñaban con construir un país donde todas las personas fueran tratadas con la misma dignidad. Organizaban reuniones, debatían durante horas y trataban de convencer a la dirección del ANC de que era necesario movilizar un número mucho mayor de ciudadanos. Mandela participaba cada vez con más frecuencia en aquellas conversaciones, aunque todavía seguía siendo un hombre reservado, mucho más inclinado a escuchar que a pronunciar largos discursos. Mientras su compromiso político crecía, también cambiaba su vida personal. En 1944 contrajo matrimonio con Evelyn Massey, enfermera y prima de Walter Sisulu. La pareja comenzó una vida sencilla mientras Mandela seguía intentando abrirse camino profesionalmente. Como ocurría con tantas familias jóvenes de aquella época, las preocupaciones cotidianas, el trabajo, los hijos, el dinero y los estudios, convivían con un contexto político cada vez más tenso.
En 1948 ocurrió un acontecimiento que transformaría definitivamente la historia de Sudáfrica. El Partido Nacional ganó las elecciones y comenzó a implantar oficialmente el sistema conocido como apartheid, una palabra en afrikaans que significa separación. Aunque la discriminación racial ya existía desde hacía mucho tiempo, el nuevo gobierno convirtió esa desigualdad en un complejo conjunto de leyes que regulaban prácticamente todos los aspectos de la vida. La población quedó clasificada en diferentes categorías raciales. Se establecieron zonas de residencia separadas, restricciones para los matrimonios entre personas de distintos grupos, limitaciones en la educación, el empleo, el transporte y el derecho al voto. Millones de personas vieron cómo su vida cotidiana quedaba controlado por normas que condicionaban incluso los lugares por los que podían caminar. Mandela contempló con enorme preocupación cómo aquellas leyes iban transformando el país. Cada nueva norma suponía una pérdida adicional de derechos para la mayoría de la población. Como abogado, veía desfilar por su despacho a personas expulsadas de sus hogares, trabajadores detenidos por incumplir alguna de las numerosas regulaciones o familias enteras obligadas a abandonar los lugares donde habían vivido durante generaciones. Poco a poco comprendió que la ley, que él había estudiado con tanto esfuerzo, podía utilizarse tanto para proteger la dignidad humana como para justificar profundas injusticias. A comienzos de la década de 1950 participó en la campaña de Desafío, una gran movilización organizada por el Congreso Nacional Africano que animaba a miles de personas a desobedecer pacíficamente las leyes más discriminatorias del apartheid. Muchas personas entraban deliberadamente en espacios reservados para la población blanca o incumplían otras normas segregacionistas con el objetivo de ser detenidas y mostrar al mundo el carácter injusto de aquellas leyes. Mandela fue una de las figuras más visibles en aquella campaña y, como consecuencia, comenzó a ser vigilado estrechamente por las autoridades. Las detenciones, las restricciones para participar en reuniones públicas y la presión policial se hicieron cada vez más frecuentes. Aún así, él seguía creyendo que la movilización pacífica podía lograr cambios profundos. Todavía confiaba en que la sociedad sudafricana encontraría un camino hacia la igualdad sin necesidad de recurrir a la violencia. Sin embargo, los acontecimientos de los años siguientes pondrían a prueba esa convicción de una manera que ninguno de aquellos jóvenes idealistas habría podido imaginar. Sudáfrica estaba entrando en uno de los periodos más oscuros de su historia y Mandela estaba a punto de enfrentarse a decisiones extraordinariamente difíciles, decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de su vida y también el destino de todo un país. Capítulo 3. El hombre que decidió no rendirse. A mediados de la década de 1950, Nelson Mandela ya era una de las figuras más conocidas del Congreso Nacional Africano. Había participado en campañas de desobediencia civil, pronunciaba discursos cada vez con mayor frecuencia y dedicaba buena parte de su tiempo a defender en los tribunales a personas que sufrían las consecuencias de las leyes del apartheid. Sin embargo, a pesar de todos aquellos esfuerzos, la situación en Sudáfrica no dejaba de empeorar. Cada año aparecían nuevas normas que restringían todavía más la libertad de la mayoría de la población. Era como si el país estuviera levantando poco a poco un inmenso muro invisible que separaba a unos ciudadanos de otros. Mandela seguía creyendo firmemente en la resistencia pacífica. Admiraba profundamente la figura de Mahatma Gandhi, que décadas antes había vivido también en Sudáfrica y había desarrollado allí parte de sus ideas sobre la desobediencia civil no violenta. Muchos dirigentes del Congreso Nacional Africano compartían esa convicción. Pensaban que aunque el camino fuera largo, la perseverancia terminaría convenciendo al gobierno de abandonar un sistema tan profundamente injusto. Pero la realidad parecía avanzar en sentido contrario.
las manifestaciones pacíficas eran reprimidas con dureza. Las reuniones políticas sufrían constantes prohibiciones. Numerosos dirigentes eran detenidos una y otra vez, y las posibilidades de diálogo con el gobierno resultaban prácticamente inexistentes. En 1955 tuvo lugar uno de los momentos más importantes de aquella primera etapa de lucha. Representantes de muy distintos grupos sociales se reunieron en Cliptown para redactar la llamada Carta de la Libertad, un documento que imaginaba una Sudáfrica completamente distinta. En él se afirmaba que el país pertenecía a todas las personas que vivían en él, independientemente de su origen o del color de su piel. Defendía el derecho al voto para toda la población, una educación accesible, igualdad entre la ley y el reparto más justo de los recursos del país. Aquellas ideas, que hoy pueden parecer perfectamente normales en muchas democracias, fueron consideradas extremadamente peligrosas por el gobierno de la época. Poco después, 156 dirigentes políticos, entre ellos Mandela, fueron acusados de traición. Comenzó así un larguísimo proceso judicial que pasaría a la historia como el juicio por traición. Durante años, los acusados tuvieron que comparecer repetidamente ante los tribunales mientras el proceso avanzaba con enorme lentitud. Finalmente serían absueltos, pero aquel juicio consumió buena parte de sus energías y mantuvo al movimiento permanentemente bajo presión. Mientras tanto, la vida personal de Mandela también atravesaba momentos difíciles. Su intensa actividad política apenas le dejaba tiempo para su familia. Su matrimonio se deterioró progresivamente hasta terminar en divorcio. Poco después conocería a Winnie Madikizela, una joven trabajadora social llena de energía y determinación con la que volvería a casarse en 1958. Durante muchos años, Winnie se convertiría en una figura muy importante dentro de la lucha contra el apartheid, aunque su propia historia terminaría siendo también extraordinariamente compleja. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó el 21 de marzo de 1960. Aquella mañana, miles de personas acudieron a manifestarse pacíficamente en la localidad de Shaperville para protestar contra una de las leyes más humillantes del apartheid, la obligación de portar constantemente un documento conocido como passbook, una especie de pasaporte interno que limitaba la libertad de movimiento de la población negra. Quienes no llevaban aquel documento podían ser detenidos en cualquier momento. La concentración había comenzado de forma pacífica, pero por razones que todavía hoy siguen siendo objeto de estudio histórico, la situación terminó degenerando en una tragedia. La policía abrió fuego contra la multitud. 69 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. Muchas de ellas recibieron los disparos mientras huían. La noticia recorrió el mundo entero. Y por primera vez, millones de personas fuera de Sudáfrica contemplaban con claridad hasta dónde estaba dispuesto a llegar el régimen para mantener el apartheid. Para Mandela, Sharpeville supuso una profunda conmoción. No era únicamente la muerte de decenas de manifestantes, era también la sensación de que todas las vías pacíficas parecían cerrarse una tras otra. Poco después, el gobierno ilegalizó el Congreso Nacional Africano y otras organizaciones políticas. Ya no era posible organizar reuniones públicas, abrir oficinas o desarrollar legalmente la actividad política. Muchos dirigentes fueron detenidos y otros tuvieron que esconderse. Mandela pasó entonces a vivir en la clandestinidad. Durante meses cambió continuamente de domicilio para evitar ser arrestado. Dormía en casas distintas. Viajaba disfrazado cuando era necesario y mantenía reuniones secretas en lugares alejados de las ciudades. Durante mucho tiempo había rechazado cualquier forma de violencia. Sin embargo, terminó llegando a una conclusión que él mismo describiría años después con enorme dolor. Cuando un gobierno impide cualquier protesta pacífica y responde sistemáticamente con la fuerza, las opciones de quienes luchan contra esa situación cambian profundamente. Así nació la Lanza de la Nación,
una organización creada de forma separada del Congreso Nacional Africano, destinada inicialmente a realizar actos de sabotaje contra instalaciones del gobierno, evitando en la medida de lo posible causar víctimas. Mandela insistió siempre en que aquella decisión había sido extremadamente difícil y que no respondía al deseo de iniciar una guerra, sino a la convicción de que todas las demás vías habían sido bloqueadas. En 1962 abandonó clandestinamente Sudáfrica por primera vez. Recorrió varios países africanos y viajó también a Londres. Su objetivo era conseguir apoyo internacional para la lucha contra el apartheid y recibir formación política y militar. Para un hombre que apenas unos años antes había llegado a Johannesburgo como un joven estudiante, aquel viaje supuso descubrir una África muy distinta de la que conocía. Encontró países que acababan de independizarse, dirigentes que soñaban con construir un continente libre del colonialismo y una creciente solidaridad hacia la causa sudafricana. Pero el viaje duró poco. Al regresar a Sudáfrica, fue detenido por la policía. En 1963, durante una redada policial cerca de Johannesburgo, las autoridades encontraron documentos relacionados con las actividades clandestinas del movimiento. Mandela, que ya estaba encarcelado, fue nuevamente acusado junto a varios de sus compañeros en un proceso que terminaría convirtiéndose en uno de los juicios políticos más famosos del siglo XX. Durante el llamado Juicio de Rivonia, el gobierno solicitó la pena de muerte para varios de los acusados. Mandela comprendía perfectamente que podía ser ejecutado, y aún así decidió utilizar el tribunal como un lugar desde el que explicar al mundo por qué había luchado durante tantos años. El 20 de abril de 1964 pronunció un discurso que pasaría a la historia. Habló de la desigualdad, del sufrimiento provocado por el apartheid y del sueño de construir una sociedad donde todas las personas pudieran vivir juntas con igualdad de oportunidades. Al final de aquella intervención pronunció una de las palabras que todavía hoy siguen recordándose como una de las grandes declaraciones de principios del siglo XX. Explicó que aquel ideal de una sociedad democrática y libre era un objetivo por el que esperaba vivir, pero añadió que si era necesario, también era un ideal por el que estaba preparado para morir. Finalmente, el tribunal no dictó pena de muerte. Mandela y varios de sus compañeros fueron condenados a cadena perpetua. Pocos días después, embarcaron rumbo a una pequeña isla situada frente a Ciudad del Cabo. Se llamaba Robben Island. Desde la costa apenas parecía un punto perdido en el océano. Para la inmensa mayoría de quienes llegaban allí, aquel lugar significaba una sola cosa: que probablemente jamás volverían a vivir en libertad. Y sin embargo, sin que nadie pudiera imaginarlo todavía, aquella isla terminaría convirtiéndose en el escenario donde Nelson Mandela demostraría la cualidad que acabaría definiendo toda su vida: una extraordinaria capacidad para conservar la esperanza incluso cuando todo parecía perdido. Capítulo 4. 27 años esperando la libertad. Cuando el barco se alejó del puerto de Ciudad del Cabo y comenzó a cruzar las aguas frías del Atlántico, Nelson Mandela observó cómo la costa iba desapareciendo lentamente en el horizonte. Frente a él aparecía una pequeña isla de apenas unos kilómetros de longitud, azotada constantemente por el viento y rodeada por un mar de aguas heladas. Se llamaba Robben Island y desde el siglo XVII había sido utilizada como lugar de destierro, hospital para personas con lepra y prisión para quienes el poder consideraba especialmente peligrosos. A partir de aquel momento, también sería el hogar de Mandela durante una parte inmensa de su vida. Tenía 46 años cuando llegó allí. No volvería a caminar en libertad hasta que no hubiera cumplido 71. La prisión estaba diseñada para quebrar la voluntad de quienes entraban en ella. Las celdas eran extremadamente pequeñas. La de Mandela medía poco más de 2 metros por 2 metros. Durante muchos años no tuvo cama. Dormía sobre una simple esterilla colocada directamente sobre el suelo de cemento, acompañado únicamente por una manta y un pequeño cubo
que hacía las veces de retrete durante la noche. Una estrecha ventana situada muy arriba dejaba entrar algo de luz, pero era demasiado pequeña para contemplar el paisaje exterior. Los días comenzaban muy temprano y estaban organizados con una disciplina rígida que apenas dejaba espacio para la intimidad. Cada mañana, los presos políticos eran conducidos a trabajar en una antigua cantera de piedra caliza situada en el centro de la isla. Durante horas rompían rocas bajo un sol intenso, cuyo reflejo sobre la piedra blanca dañó progresivamente la vista de muchos de ellos, incluido el propio Mandela. Años después, los problemas oculares que arrastraría durante el resto de su vida tendrían parte de su origen en aquellas interminables jornadas, mirando la superficie brillante de la cantera. Era un trabajo duro, repetitivo y físicamente agotador. Pero más allá del esfuerzo, existía una intención evidente: hacer que los días fueran todos iguales, borrar la sensación del paso del tiempo y convencer a los presos de que cualquier esperanza carecía de sentido. Las condiciones de vida eran muy diferentes según la clasificación racial establecida por el propio régimen del apartheid. Incluso dentro de la prisión existían categorías. Los presos negros recibían menos alimentos que los considerados mestizos o de origen indio. También disponían de menos ropa y sufrían restricciones adicionales. A Mandela le impresionaba comprobar que la discriminación llegaba hasta el último detalle de la vida cotidiana. Pero lejos de alimentar el resentimiento, aquella experiencia reforzó todavía más su convicción de que ningún sistema basado en la desigualdad podría mantenerse para siempre. Uno de los aspectos más dolorosos del encarcelamiento era el aislamiento respecto a la familia. Durante largos periodos solo podía recibir unas pocas cartas al año, y muchas llegaban con párrafos enteros tachados por la censura. En ocasiones tardaban meses en llegar a sus manos y otras nunca llegaban. Las visitas también eran muy escasas y estaban estrictamente vigiladas. Mandela apenas podía abrazar a sus seres queridos. Debía hablar con ellos separados por un cristal o bajo la atenta mirada de los funcionarios de la prisión. Mientras tanto, sus hijos crecían lejos de él y su esposa Winnie sufría también continuas detenciones, vigilancia policial y largos periodos de aislamiento por su propia actividad política. La prisión no solo encerraba a quienes estaban tras los barrotes, también cambiaba profundamente la vida de quienes permanecían fuera. Sin embargo, ocurrió algo que las autoridades no habían previsto. Robben Island, concebida para destruir el liderazgo político de aquellos hombres, terminó convirtiéndose en un lugar donde el conocimiento seguía creciendo. Los presos comenzaron a enseñarse unos a otros todo aquello que sabían. Quien dominaba el derecho impartía clases improvisadas sobre legislación. Quien había estudiado historia compartía sus conocimientos durante los breves momentos de descanso. Otros enseñaban idiomas, economía, filosofía o literatura. Y con el paso de los años, los propios presos empezaron a llamar a la prisión la Universidad de Robben Island. Allí, entre muros de piedra y alambradas, continuaban aprendiendo porque entendían que el conocimiento era una forma de conservar la libertad interior, incluso cuando el cuerpo permanecía encerrado. Mandela desempeñó un papel fundamental en ese ambiente. Nunca dejó de estudiar. Aprovechaba cualquier oportunidad para leer los libros que conseguía obtener y continuó sus estudios universitarios por correspondencia, siempre que las autoridades se lo permitieron. Pero aquí su mayor enseñanza no procedía de los libros, sino de su comportamiento cotidiano. Con el paso de los años, desarrolló una extraordinaria capacidad para mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. Trataba con respeto a los funcionarios de la prisión, evitaba reaccionar impulsivamente a las provocaciones y procuraba resolver los conflictos mediante la conversación. No se trataba de sumisión, era una estrategia profundamente meditada. Comprendía que conservar la dignidad significaba también negarse a permitir que el odio terminara definiendo su propia vida. Los años fueron pasando lentamente.
Afuera, el mundo cambiaba. Muchos países africanos alcanzaban la independencia. En Europa y América crecían los movimientos que denunciaban el apartheid. Universidades, sindicatos, iglesias y organizaciones internacionales comenzaron a reclamar cada vez con más fuerza la liberación de Mandela y el final de la segregación racial. Poco a poco, su nombre dejó de ser conocido únicamente dentro de Sudáfrica para convertirse en un símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos. Lo más llamativo era que mientras su imagen se hacía cada vez más famosa en todo el mundo, él permanecía prácticamente aislado, sin ser plenamente consciente de hasta qué punto millones de personas pronunciaban ya su nombre. Durante la década de 1980, la presión internacional aumentó considerablemente. Muchos países impusieron sanciones económicas contra el régimen sudafricano. Empresas extranjeras comenzaron a abandonar el país. Artistas rechazaban actuar allí y numerosas campañas ciudadanas pedían el boicot a cualquier colaboración con el gobierno del apartheid. Al mismo tiempo, dentro de Sudáfrica, crecían las protestas, las huelgas y las movilizaciones populares. El sistema comenzaba a mostrar señales evidentes de desgaste. Mantener aquella estructura de segregación resultaba cada vez más difícil dentro del punto de vista político como económico. En esos mismos años, el gobierno inició discretamente algunos contactos con Mandela. Sus dirigentes comprendían que tarde o temprano tendrían que negociar con quienes durante décadas habían considerado sus enemigos. Las primeras conversaciones fueron completamente secretas. Mandela aceptó participar porque pensaba que todo conflicto termina necesitando diálogo, pero dejó claro desde el principio que no negociaría únicamente su libertad personal. Rechazó varias ofertas de excarcelación condicionada porque implicaban renunciar a sus principios o a aceptar restricciones políticas que consideraba incompatibles con la igualdad por la que había luchado toda su vida. Finalmente, en febrero de 1990, el presidente Frederick Willem de Klerk anunció la legalización del Congreso Nacional Africano y la liberación de Nelson Mandela. Aquella noticia recorrió el planeta en cuestión de horas. Después de 27 años en prisión, el hombre que muchos creían destinado a morir entre aquellos muros iba a recuperar la libertad. El 11 de febrero de 1990, poco después de las 4 de la tarde, las puertas de la prisión se acabaron abriendo lentamente. Mandela apareció caminando de la mano de Winnie. Vestía un traje oscuro y avanzaba con una serenidad que impresionó a millones de personas que seguían aquel momento por televisión. No caminaba deprisa y tampoco parecía un hombre derrotado por casi 3 décadas de encarcelamiento. Sonreía levemente mientras saludaba con el puño levantado a la multitud que lo esperaba. Aquella imagen se convertiría en una de las fotografías más importantes del siglo XX. Lo más sorprendente no es que saliera de prisión, sino la forma en la que decidió hacerlo. Muchas personas esperaban escuchar un discurso cargado de resentimiento. Sin embargo, Mandela hablaba una y otra vez de reconciliación, de diálogo y de construir un país donde ninguna persona tuviera que sufrir la humillación que él había conocido. No olvidaba el pasado, pero tampoco quería que el futuro quedara prisionero de él. Después de haber perdido 27 años de libertad, parecía haber comprendido que el odio también podía convertirse en una forma de cárcel. Aquella idea, nacida lentamente entre los silencios de Robben Island, sería la que terminaría guiando los años más decisivos de toda su vida. Capítulo 5. El hombre que eligió el perdón. Cuando Nelson Mandela cruzó las puertas de la prisión aquel 11 de febrero de 1990, muchas personas pensaron que comenzaba una nueva etapa para Sudáfrica. Y era cierto, pero en realidad el desafío más difícil todavía estaba por delante. Salir de la cárcel había requerido paciencia, pero construir un país donde millones de personas que habían vivido enfrentadas durante generaciones pudieran convivir en paz parecía una tarea casi imposible. Sudáfrica era una nación profundamente dividida.
Durante décadas el apartheid había separado a las personas no solamente mediante leyes, sino también mediante el miedo, la desconfianza y el dolor. Había familias que habían perdido a seres queridos, comunidades expulsadas de sus hogares, personas encarceladas por sus ideas y generaciones enteras que habían crecido creyendo que la convivencia entre blancos y negros era imposible. Muchos temían que una vez desaparecido el régimen, comenzara una guerra civil o una cadena de venganzas que hiciera imposible construir un futuro compartido. Mandela comprendía perfectamente ese peligro. Él mismo había sufrido casi 3 décadas en prisión. Había visto morir a compañeros de lucha. Había perdido años irrepetibles junto a su familia. Nadie habría podido reprocharle que sintiera rencor, pero durante aquellos años largos en Robben Island había llegado a una conclusión que marcaría toda su vida. Comprendió que si permitía que el dolor dirigiera sus decisiones, seguiría siendo prisionero incluso después de recuperar su libertad. La cárcel podía tener barrotes de acero, pero también podía construirse dentro del corazón de una persona. Por eso, desde sus primeros discursos como hombre libre, comenzó a hablar una y otra vez de reconciliación. No pedía olvidar el pasado, nunca pidió eso. Sabía que el sufrimiento debía ser reconocido y que las víctimas merecían justicia y verdad, pero también insistía en que el futuro no podía edificarse únicamente sobre el deseo de castigar a quienes habían pertenecido al otro bando. Sudáfrica necesitaba algo mucho más difícil: encontrar una manera de convivir sin repetir la violencia que había marcado su historia. Durante los 4 años siguientes, participó en unas negociaciones muy complejas junto al presidente Frederick Willem de Klerk y representantes de numerosos partidos políticos. Las conversaciones avanzaban lentamente. A veces parecían romperse por completo. Mientras los dirigentes discutían alrededor de una mesa, en las calles continuaban produciéndose episodios de violencia que amenazaban constantemente con hacer fracasar todo el proceso. Sin embargo, las negociaciones continuaron una y otra vez. Mandela escuchaba durante horas, hablaba con serenidad y trataba de encontrar espacios de acuerdo incluso con quienes durante muchos años habían sido sus adversarios políticos. Finalmente, el 27 de abril de 1994, Sudáfrica celebró las primeras elecciones democráticas en las que pudieron votar ciudadanos de todas las razas. Para millones de personas fue un día que jamás olvidarían. Muchas llevaban toda la noche esperando pacientemente en largas filas para depositar por primera vez una papeleta en una urna. Ancianos que habían vivido toda su vida sin derecho a voto acudieron emocionados a participar en aquellas elecciones históricas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Después de tantos años de segregación, el país iniciaba una nueva etapa. Nelson Mandela fue elegido presidente. Tenía ya 75 años. Después de haber pasado 27 de ellos en prisión, asumía ahora la responsabilidad de gobernar una nación profundamente herida. Su presidencia estuvo llena de decisiones simbólicas que sorprendieron incluso a quienes mejor lo conocían. Invitó a antiguos adversarios políticos a colaborar en la construcción del nuevo gobierno. Mantuvo conversaciones respetuosas con personas que habían defendido el apartheid y evitó cualquier gesto que pudiera interpretarse como una humillación hacia la minoría blanca. Su objetivo era transmitir una idea muy clara: la nueva Sudáfrica debía pertenecer a todas las personas que vivían en ella. Uno de los ejemplos más conocidos llegó en 1995, durante la celebración de la Copa del Mundo de Rugby. Aquel deporte había sido considerado durante décadas un símbolo de la población blanca afrikáner y despertaba escaso entusiasmo entre la mayoría negra. Sin embargo, Mandela comprendió que aquel campeonato podía convertirse en una oportunidad para unir al país. El día de la final apareció en el estadio vistiendo la camiseta verde de los Springboks, la selección nacional de rugby. Cuando entregó el trofeo al capitán François Pienaar, miles de aficionados blancos comenzaron a corear el nombre de Mandela. Aquella escena, impensable solo unos años antes, se convirtió en uno de los grandes símbolos de la reconciliación sudafricana.
Otro de los proyectos más importantes de aquellos años fue la creación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu. Su objetivo no era organizar grandes juicios contra todos los responsables del apartheid, sino ofrecer un espacio donde pudieran conocerse públicamente muchos de los crímenes cometidos durante aquellas décadas. Víctimas y responsables comparecieron para contar lo sucedido. Fue un proceso profundamente doloroso y no estuvo exento de críticas. Algunas personas consideraban que había demasiado perdón y poca justicia. Otras pensaban que era la única forma de evitar una espiral de violencia. Y aún hoy continúa siendo objeto de debate entre historiadores y juristas. Pero para Mandela, afrontar la verdad era un paso imprescindible para que un país pudiera empezar a sanar. Después de completar un único mandato presidencial, tomó una decisión poco habitual entre muchos dirigentes políticos. En lugar de intentar mantenerse en el poder, anunció que no volvería a presentarse a las siguientes elecciones. Consideraba que había llegado el momento de que una nueva generación asumiera esa responsabilidad. Se retiró de la primera línea política y dedicó buena parte de su tiempo a proyectos relacionados con la educación, la infancia, la lucha contra el SIDA y la promoción de la paz. Poco a poco fue apareciendo cada vez menos en actos públicos. Los años comenzaban a hacerse notar y prefería llevar una vida tranquila, rodeado de su familia. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años. La noticia provocó una inmensa emoción en todo el mundo. Jefes de Estado, activistas, artistas, personas anónimas y antiguos adversarios políticos coincidieron en reconocer que desaparecía una figura excepcional de la historia contemporánea. Sin embargo, quizá el mayor homenaje no fueron los discursos oficiales ni las ceremonias de despedida, sino el recuerdo que millones de personas conservaban de un hombre que, después de haber conocido la injusticia más profunda, eligió dedicar el resto de su vida a evitar que otros siguieran sufriéndola. Y ahora, mientras esta historia llega lentamente a su final, podemos regresar al lugar donde todo comenzó, a aquellas suaves colinas verdes del Transkei, donde un niño llamado Rolilala corría descalzo entre la hierba, sin imaginar el camino que el destino le tenía preparado. El viento sigue recorriendo hoy esos mismos paisajes igual que hace más de un siglo. Los ríos continúan descendiendo hacia el océano. Cuando cae la tarde, las sombras vuelven a alargarse sobre las montañas y el cielo se llena de las mismas estrellas que aquel niño contemplaba en silencio mucho antes de que el mundo aprendiera a pronunciar su nombre. Quizá esa sea una de las lecciones más bonitas que deja su vida. Las personas extraordinarias no nacen sabiendo que cambiarán la historia. También fueron niñas y niños que jugaron, aprendieron, sintieron miedo, cometieron errores y tuvieron que tomar decisiones difíciles. Lo que las hace únicas no suele ser un único momento de valentía, sino la suma de pequeños pasos dados una y otra vez, incluso cuando el camino parece imposible. Mientras el sueño va llegando poco a poco, resulta reconfortante imaginar que en algún rincón de aquellas colinas africanas el viento continúa moviendo suavemente la hierba, igual que lo hacía hace más de 100 años. Todo cambia con el paso del tiempo. Cambian los países, cambian las personas y cambian las generaciones. Pero algunas historias permanecen porque hablan de aquello que nunca deja de ser profundamente humano: la esperanza, la dignidad y la capacidad de elegir, incluso en los momentos más oscuros, qué clase de persona queremos ser. Y con ese pensamiento sereno, bajo el mismo cielo inmenso que acompañó a Nelson Mandela desde su infancia hasta el final de sus días, podemos dejar que la noche siga su curso y que el descanso llegue despacio, como llega siempre el amanecer después de la noche más larga. Hasta mañana.